Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer una conversación, ¿no? Sobre el tema de farmacología en general, ¿no? Lo que queremos, hemos hecho esta iniciativa, ¿no? Fue en coordinación con un grupo de alumnos, ¿no? De la Universidad Villarreal. Después la idea fue creciendo, qué bueno, ¿no? El hecho es de que es importante este tema. El MIMAN está dirigido principalmente a los nuevos colegiados, está dirigido a los estudiantes de los últimos años, está dirigido a los colegas jóvenes, ¿no? Y está también dirigido a aquellos egresados, ¿no? Como dice el título de la videoconferencia, porque y me van a perdonar de pronto en algún momento los colegas que ya tienen algunos años, que con mucho cariño están participando también en esta reunión, porque en realidad algunas de las cosas vamos a tratar de hacerlo lo más sencilla posible, ¿no? El tema de la eh, farmacología, ¿no? Voy a aprender y está prendido el chat por si acaso, vamos a ver, ahí está el chat, para que hagan también cualquier tipo de pregunta, ¿no? Si alguien no me escuchó nada, tienen que levantar el volumen de su computadora. Ahora sí. ¿Listo? Entonces decíamos, vamos a empezar conversando sobre anestésicos locales, que es un tema cotidiano, es un tema de todos los días, ¿no? El tema de los anestésicos locales es cotidiano, todos los días. ¿Aló, Amílcar? ¿Está normal? ¿El sonido está normal? Perfecto, sino que había leído el chat. Ya, gracias, ya no te molesto. Ya, entonces, decía que el tema del anestésico local es un tema cotidiano. Uno de los problemas al cual se enfrentan nuestros futuros profesionales o los nuevos colegiados, nuevos odontólogos, es cómo llevar a la parte clínica, cómo llevar a mi paciente todo aquello que he estudiado y aprendido de una manera correcta dentro de la universidad, ¿no? Es decir, aquí ya cuando el paciente está frente a nosotros ya no vale el recordar cuál es la clasificación, cuál es la fórmula química, que también es importante, ¿no? Cuáles son las propiedades del medicamento, y si esas preguntas o esas inquietudes me las van a tomar o no en el examen, eso ya no es importante. O sea, lo que resalta aquí, lo más importante es si lo que le voy a aplicar, el medicamento que le voy a aplicar a mi paciente realmente va a dar resultado, y qué resultado va a dar, y qué complicaciones o problemas puedo yo tener. Entonces, este problema de la... busca acá. Y apunta acá. Y entonces decía, vamos a admitir a los nuevos colegas que están entrando, no somos más de 100 en este momento, y decíamos precisamente que este problema de la medicina, ya que estamos un poco en Semana Santa, empieza pues en los años, siglos atrás, ¿no? Durante la medicina medieval, por ejemplo, si hubiéramos hecho caso a esta recomendación y se toman algunas lagartijas y escarabajos sucios, se cocinan, se calcinan en un caldero y se preparan unos polvos que son aplicados directamente sobre el diente para que el diente se caiga sin dolor. Pues bueno, son hechos para nosotros anecdóticos, históricos, ¿no? Pero que en realidad pasan a un nivel secundario. No estamos en una época científica en donde tenemos que aplicar medicamentos buscando el mejor resultado posible. La revolución quirúrgica en el siglo XIX empieza básicamente en esta segunda mitad del siglo, cuando se descubre Luis Pasteur la existencia de microorganismos, y cambia ahí pues la connotación total de lo que se trata la medicina, la farmacología en general. Entonces aquí aparece el conocimiento de que ya existe alguien que está produciendo, algo que está produciendo esta enfermedad. Igual estamos con el coronavirus, no lo vemos, pero sabemos que hay algo o alguien. Es decir, pasamos de una época en la cual se creía todavía aquella teoría de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media decía la teoría del flogisto, porque estamos enfermos, porque se están muriendo las personas, porque se ha infectado de flogisto. ¿Y qué es el flogisto? El flogisto pues no es nada, en realidad era una forma como los médicos incluso y las personas desde la Edad Media hasta muy entrada a la Edad moderna seguían creyendo.
Entonces, cuando aparece Louis Pasteur, cambia todo, aparece el concepto de microorganismos, él descubre la existencia de bacterias anaeróbicas, y eso cambia por completo el panorama de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida. También es importante otros hechos durante la revolución quirúrgica, donde los odontólogos, ¿no? Los odontólogos pasaron por una época importantísima, ¿no? Porque pasamos a comandar, digamos, el ideario general, porque comenzaron a prestar atención a este personaje, este sacamuelas, ¿no? Este heredero de los sacamuelas, este heredero de los sangradores, ¿no? De los protomédicos, como se les llamaba aquel entonces, ¿no? Y comienza a aparecer pues un barbero dentista, ¿no? Que no era odontólogo, la persona, este señor Horace Wells, ¿no? Mal traducido como Horacio, que comienza a hacer extracciones dentales utilizando el protóxido de nitrógeno, ¿no? El gas de la risa. Y es a partir de aquí que cambia la historia, pues justamente, de la odontología, de la medicina en general. Se pasa de una etapa en la cual el paciente tenía que ser o drogado o debía ser emborrachado hasta los límites, ¿no? O aguantar simplemente el dolor para pasar a una etapa en la cual ya veíamos la posibilidad que esta sustancia, el protóxido de nitrógeno, podría producir un poco de analgesia, porque esa era la condición, ¿no? Ese era lo que producía el protóxido de nitrógeno. Entonces, posteriormente, ¿no? uno de sus discípulos, ¿no? Llamado William Morton, ¿no? Él sí fue un estudiante de medicina, justamente era un sacamuelas, ¿no? Un barbero, mejor dicho, y que se dedicó posteriormente al arte, ¿no? de ser sacamuelas. Entonces siguió los preceptos de su maestro, Horace Wells, fue a la universidad a estudiar medicina y ahí conoce al doctor Jackson, ¿no? Un farmacéutico muy conocido, muy importante dentro de la historia de los químicos farmacéuticos. Y es ahí donde descubre un gas que es el cloroformo. Y este cloroformo es utilizado por Morton primero para anestesiar a su perrito, segundo para convencer a uno de sus alumnos que se dejara colocar esta sustancia, o perdón, este éter, y posteriormente pues obliga a sus alumnos a que le apliquen el gas, ¿no? Para que el éter, ¿no? Para que él pueda después de algunos minutos despertar, ¿no? Y es así como sucede la historia de Morton, quien posteriormente escribe un libro en el cual se atribuye a él el descubrimiento de este gas, desconociendo que su profesor, el doctor Jackson, era quien había descubierto este gas. Y para colmo de males, lo que hace Morton es darle un nombre propio, ¿no? a esta sustancia. De tal manera, pues, que lo que finalmente, que le fue el nombre de leteón, ¿no? Que esta figura aparece en algunos escritos, algunos journals de la época, ¿no? Entonces, el leteón fue atribuido inicialmente a Morton, ¿no? Hasta su muerte, y después ya se descubrió, pues, esta farsa que fue hecho pública posteriormente. William Halsted, ¿no? Halsted en 1884 hace la primera demostración pública de anestesia troncular en la historia, y curiosamente Halsted no fue dentista, Halsted fue médico, fue inventor, ¿no? por ejemplo, la pinza mosquito llamada pinza de Halsted, ese es su nombre correcto, y fue él quien hizo la primera demostración pública exitosa de anestesia troncular, mal llamada troncular, que fue el nervio dental inferior. Entonces, la historia de la odontología comienza a cambiar su curso cuando Halsted hace esa primera demostración pública, pero para ello tuvo alguien que inventar previamente, acá hay una inversión de fechas, alguien tuvo que inventar la jeringa hipodérmica, este fue Alexander Wood de 1853, y alguien tuvo que aislar el alcaloide de la coca, que fue Niemann, ¿no? En el año 1859, dando origen a la anestesia local, ¿no? Entonces, de esta época empírica, ¿no? Comienza el inicio, aparte es el inicio de la época científica dentro de la odontología, donde ya nosotros comenzamos a utilizar sustancias como los anestésicos locales, que dejaron de ser pues un producto meramente casero, ¿no? Para constituirse pues en un medicamento tal cual nosotros lo conocemos en estos tiempos. ¿Cómo se produce la anestesia? De una manera muy simple, ¿no? Justo para los futuros colegas recordarles lo que hacíamos en las aulas de clase, que el axón tiene en su superficie, ¿no? En su superficie una carga eléctrica ionizada, ¿no? Está simbolizada acá con los signos más y con menos. Esta polarización de la membrana, esta inestabilidad de la membrana es necesaria para que se
¿Para qué? Para que vamos a hacer ingresar a la doctora Gloria Arellano. Bienvenida, Gloria, a nuestra conversación. Decía entonces que ponlo de frente, no, de frente. Vemos a la membrana que está polarizada y que es necesaria para que se inicie el impulso nervioso. Y este impulso nervioso, cuando se transmite, determina una condición, como vemos a la de abajo, posestímulo, donde la membrana pierde su polaridad, se estabiliza, y para volver a transmitir un segundo impulso nervioso, es necesario pues que la membrana se vuelva a polarizar, ¿no? Como se ve arriba. Entonces, transcurre de una membrana polarizada a una membrana despolarizada o no polarizada. Y para que vuelva a polarizarse la membrana, pues tiene que haber algo, tiene que ocurrir algo. Y ese algo es la introducción, ¿no? El ingreso, del ion sodio dentro, al interior del axón, ¿no? Vamos a ver un detalle adelante, ¿no? Entonces, las teorías, ¿cuáles son las teorías sobre el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Lo vemos acá de manera rápida para recordarles también. Estas son algunas explicaciones que pasan por algunas preguntas del famoso ENAO, ¿no? Con el cual yo discrepo tremendamente, pero que me parece de todas maneras interesante porque los pone pues en atención a los colegas jóvenes y hace de que estén pendientes del estudio que de por sí es importante, ¿no? Pero lo importante entonces no es estudiar para el examen, no, sino es estudiar para nuestra vida profesional. Decía entonces que existen hace muchísimos años dos teorías, ¿no? Respecto al mecanismo de acción de los anestésicos locales. Una es la llamada teoría de la expansión, que la vemos arriba. El ion sodio, el espacio que vemos aquí es un espacio que se encuentra a lo largo de los axones, ¿no? El axón tiene un espacio, está cubierto, por una vaina de mielina, una vaina de una proteína llamada mielina, que es más delgada o se ve interrumpida en mínimos espacios, así como si el axón fuera una salchicha, un hot dog, ¿no? Donde existen partes anchas y partes estrechas. Las partes estrechas son aquellas en las cuales esta vaina mielina es más débil y existe un espacio que se llama el canal del sodio, ¿no? El nudo de Ranvier, perdón, ¿no? Y este nódulo de Ranvier no es un engrosamiento, sino bien ese espacio más delgado, a través del cual ingresa el oxígeno, ingresa los elementos nutritivos, y ingresa también una serie de minerales como electrolitos como el ion sodio y el ion potasio para facilitar la respiración celular de las células nerviosas y otros tejidos y otras células que se encuentran ahí. Entonces, ¿qué sucede? Decíamos, voy a retroceder a la diapositiva anterior, ¿no? ¿Qué sucede cuando se produce un estímulo? La membrana pasa de, vamos a ver el puntero, ¿no? De aquí de una membrana polarizada a una membrana despolarizada. ¿Qué tiene que ocurrir para que nuevamente esta membrana se vuelva a polarizar? Pues tiene que ocurrir que en el nódulo de Ranvier, por acá, ¿no? Aquí, ingresen los iones de sodio. Ingresan los iones de sodio y potasio para la famosa bomba de sodio y potasio. ¿Pero por qué es importante el sodio? Porque el sodio es quien vuelve a polarizar a la membrana y que le permite transmitir un segundo impulso nervioso. Entonces, hasta aquí todos los investigadores siguen de acuerdo en que el canal del sodio se cierra por acción o por efecto del anestésico local. Al cerrarse el canal del sodio, que es este espacio a través del cual ingresa el sodio, este electrolito, ¿no? No va a poder ingresar y por lo tanto no se va a volver a polarizar la membrana. Entonces, al encontrarse la membrana despolarizada, no puede transmitir otro impulso nervioso. Hacemos nuestra cirugía, hacemos nuestra endodoncia, cualquier tratamiento y el paciente no siente. ¿Por qué? Porque simplemente el impulso nervioso no puede ser transmitido, ¿no? Entonces, eso sucede comúnmente cuando se cierra el canal del sodio. Según la teoría de la expansión, entonces, el canal del sodio se cierra y el ion sodio, que tiene un mayor volumen que el ion potasio, no puede ingresar. Al cerrarse el canal del sodio no ingresa este electrolito y por lo tanto no se puede producir la repolarización de la membrana. En consecuencia, clínicamente no existe impulso nervioso, el paciente no siente absolutamente nada. Y según la teoría de los receptores, que vemos la figura de acá abajo, lo que hace el ion sodio no es producir una expansión, ¿no? Una expansión de las células que cierran el canal del sodio, sino lo que sucede es que se producen puentes, ¿no? Puentes moleculares, ¿no? En ese nivel, que impiden también que
ion sodio ingrese y vuelva a polarizar la membrana. Entonces, sea cual fuese el mecanismo, ¿no? Lo cierto es que se produce una interrupción en el ingreso del ion sodio por el canal del sodio y finalmente se bloquea el impulso nervioso. Nos han enseñado en la universidad, para los muchachos, ¿no?, que existen dos grupos de soluciones anestésicas, ¿no?, los famosos ésteres y amidas, lo cual es medianamente cierto, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad lo que existen son dos núcleos moleculares, ¿no? Uno es el ácido palidroxibenzoico, que está acá arriba, un hexágono simétrico, y con enlaces covalentes alternados, y existe, como se ve acá abajo, el tiofene, cuya molécula no es un hexágono, sino es un pentágono, que tiene un radical azufre, o sea, un radical sulfidilo, en la parte más alta, que da la apariencia que la molécula es una casita, ¿no? Entonces, cuando decimos cuáles son los dos grupos de soluciones anestéticas, decimos los derivados del ácido palidroxibenzoico y los derivados del tiofene. ¿Quiénes son los derivados del tiofene? Tiene un único representante comercial, que es la articaína. Mientras que la mayoría de sustancias anestésicas históricas y actuales son derivadas del ácido palidroxibenzoico, de este núcleo. Lo que varía son los radicales. Y estos radicales que acompañan al núcleo del ácido palidroxibenzoico pueden ser ésteres o pueden ser amidas. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los dos grupos, ¿no?, de soluciones anestésicas? Los derivados del ácido palidroxibenzoico y los derivados del tiofene. Si un paciente, cualquiera que tengan ustedes en la consulta, presenta una alergia, o antecedente de alergia a una lidocaína, ¿qué tendrían ustedes que hacer? Utilizar una anestesia que no sea de esa familia. Alguien le dirá la mepivacaína, ¿no? La mepivacaína también es de la misma familia. La única solución posible es la articaína, no hay otra. No existe otra alternativa. Eso en cuanto al núcleo, o sea, a la función principal, o el elemento principal, perdón, de este compuesto químico, ¿no? Acá vemos más de cerca la diferencia entre los dos famosos grupos. Acá sí estamos en la segunda subagrupación, donde los derivados del ácido palidroxibenzoico pueden tener un radical éster o un radical amida. Entonces, una de las preguntas que por ahí apareció en el último examen fue ¿qué medicamento podríamos utilizar en caso de que el paciente fuera alérgico a los derivados del ácido palidroxibenzoico? La respuesta es la articaína, ¿no?, que viene en una presentación comercial al 4%, ¿no? Y después vamos a explicar por qué 4%, por qué 2%, por qué 1%, ¿no? Los ésteres históricamente fueron los primeros en sintetizarse. Acá tenemos la cocaína, ¿no? Acá tenemos la benzocaína, que todavía existen algunos toques, ¿no?, en algunos anestésicos tópicos, ¿no? Y a las amidas, que son actualmente las que están en boga después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las más conocidas en el Perú son la lidocaína y la mepivacaína. En otros países, como Estados Unidos, Europa, utilizan la etidocaína, ¿no?, que es una de las sustancias de mayor uso en esos países, que no llega a nuestro mercado por ser comercialmente muy caro. Acá está entrando, vamos a dar ingreso a la doctora Valeria Chuquimés, ¿no? Acá todo queda registrado, si llegan tarde todo queda registrado, ¿no? Luego tenemos que recordar entonces los dos grandes grupos, los dos ejemplos, los dos grandes ejemplos de cada uno de aquellos grupos, ¿no? Desde la famosa tetracaína, que ya no existe, ¿no?, la procaína, que fue el gold standard hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta que aparece la lidocaína, ¿no? Y en el lado derecho los fármacos que todavía se encuentran en el mercado. En nuestro medio solamente hay lidocaína y mepivacaína, con diferentes concentraciones, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Esto no es publicidad, ¿no? Lo que quiero llamar la atención aquí es lo siguiente, ¿no? En esta marca ESPE, que es una de las pocas que traen toda la variedad ¿cómo se llama?, de soluciones anestésicas en nuestro medio, encontramos una presentación S. Esta nomenclatura es internacional, ¿no? S significa special, ¿no? ¿Qué significa el término special? No es que sea especial. Lo que sucede es que tiene doble concentración de vasoconstrictor, ¿no? Es decir, en lugar de tener
en lugar de tener un 2% de lidocaína, perdón, en lugar de tener una concentración de 1 sobre 100.000, ¿no? Partes, en el caso del vasoconstrictor, tiene el doble, quiere decir que tiene una concentración de 1 sobre 50.000, está más concentrado el medicamento. Entonces, cuando compren esta presentación S, no es porque sea especial, ¿no? Algunos confunden, dicen, yo quiero, mi paciente o el cardiólogo va a recomendar una anestesia especial, eso es lo que es el paciente, es el lenguaje del paciente, no el lenguaje de un profesional. Lo que le está diciendo el médico es que utilicen una lidocaína que no tenga vasoconstrictor. Y si usted le pone una especial, le están poniendo al contrario, no solamente el vasoconstrictor, sino el doble de concentración del vasoconstrictor, ¿no? Y en cuanto a la presentación F, que también internacionalmente existe en nuestro medio, es tanto el silestezin de ESPE, que está en nuestro medio, como el otro son los medicamentos del laboratorio de Francia, Ceptodons, ¿no? Trae articaína y trae mepivacaína, mepivastacin, ¿no? Si mal no recuerdo el nombre. También tiene una presentación de lidocaína y tiene una presentación de articaína, ¿no? También guardan esta nomenclatura, aunque no viene al Perú la presentación F. La presentación F significa que en lugar de tener 2%, ojo, en lugar de tener la presentación F significa que en lugar de tener 2% de concentración de lidocaína, tiene 3%, ¿no? Entonces podemos decir que acá sí hay mayor concentración del anestésico local, ¿no? Y en el caso de la mepivacaína, la concentración siempre es al 3%, y la mepivacaína nunca tiene vasoconstrictor, ¿no? Entonces, acá también ocurre un error, ¿no? Y esto se lo digo a los futuros colegas que están escuchando, que son su mayoría. Cuando necesiten utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor, no vayan a utilizar la mepivacaína, ¿no? Porque uno ve en el frasco, ¿no? En la presentación dice, no contiene vasoconstrictor. ¿Pero por qué no tiene vasoconstrictor? Porque la mepivacaína como solución tiene un efecto vasoconstrictor intrínseco. Es decir, la mepivacaína es de por sí ya vasoconstrictora, ¿no? Eso es importante. Y el caso de la articaína siempre se vende, se comercializa en una concentración al 4%, ¿no? Esa es la presentación, no existe articaína al 5%, todas las concentraciones normales o comerciales de articaína son al 4%. Y saliendo de la odontología, pues existe una lidocaína al 5% que le llaman lidocaína pesada, ¿no? Que es la que utilizan los anestesiólogos, ¿no? Cuando colocan anestesia raquídea, que es otra concentración diferente, en este caso, de esta sustancia. Entonces, teniendo claro respecto a concentraciones, respecto a ello, vamos a ver algo que también es importante, no es algo importante, es lo fundamental, ¿no? La forma como nosotros debemos administrar estos medicamentos, y todo se basa en el peso del paciente. Recuerden, cuando hablábamos de antibióticos, recuerden en la universidad decíamos, los antibióticos deberían administrarse en todos los casos, muy en especial en aquellos pacientes jóvenes, niños, o en pacientes con enfermedades sistémicas, ¿no? Sobre todo con enfermedades hepáticas, renales, etc. Deberíamos necesitarlo según el peso del paciente, y para eso existe lo que los fabricantes llaman la dosis. La dosis es la cantidad de medicamentos, ¿no? Que el paciente debe, a la cual el paciente debe ser administrado para conseguir un efecto, ¿no? Siempre nos dan un intervalo de dosis, en realidad es una dosis mínima y una dosis máxima. En el caso del anestésico local no existe el concepto de dosis mínima, porque lo que queremos es un efecto máximo posible, pero tiene que haber un tope de todas maneras, una cantidad máxima de miligramos por kilo en ese momento, ¿no? Acá no hay miligramos por kilo por día, pues no le vamos a dar el anestésico local durante todo el día. También tenemos que tener en cuenta que a veces esto es un poco engorroso, ¿no? Nos parece muy engorroso pesar al paciente y luego pedirle al paciente anotar el peso del paciente, o que se quite la ropa para pesarlo y darle la cantidad exacta. Entonces aquí hemos hecho una traducción, ¿no? a cartuchos, ¿no? Que me parece bastante sencilla, en donde se ve claramente las dosis o la cantidad máxima de cartuchos que podremos administrar a un paciente. No les estoy diciendo aquí que
a todos los pacientes le den, como dice acá, 13.8 cartuchos de lidocaína, ¿no? Lo que estoy diciendo es la cantidad máxima de esta solución que podemos utilizar en nuestros pacientes, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos en este cuadro una comparación entre arriba en la lidocaína con epinefrina, y nos muestra que en un adulto de 70 kilos, ¿no? Promedio, la cantidad de cartuchos, la máxima de cartuchos es solamente de 8 cuando no tiene vasoconstrictor, y hasta 13 cartuchos, de 0.8 cartuchos cuando utilizamos con vasoconstrictor, ¿no? Es decir, el vasoconstrictor cumple dos funciones, una, como dice su nombre, producir la vasoconstricción y prolongar el efecto anestésico, y la otra es disminuir el riesgo de toxicidad, ¿no? Y abajo vemos una comparación entre lidocaína y mepidocaína, donde observamos claramente que si a un paciente le vamos a realizar un procedimiento odontológico cualquiera y pensamos usar más de 5 cartuchos, no, la mepidocaína nunca va a ser nuestra elección, siempre va a ser la lidocaína o la articaína. Pero, ojo, esos 13.8 cartuchos, esos 8 cartuchos, esos 5 cartuchos de esas soluciones, tiene que pasar también por la cantidad máxima, o sea, la concentración máxima de vasoconstrictor por cada cartucho. Entonces, el límite para colocar cartucho de anestesia no son 13 cartuchos, es menos. Y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué dice? ¿Cómo? Si tomamos como referencia los vasoconstrictores, y recordemos que de los vasoconstrictores, casi el único que se ha quedado en el mercado es la epinefrina, ¿no? O adrenalina, que es lo mismo. Entonces, esta sustancia tiene una cantidad máxima de cartuchos. La dosis usual, si lo vemos en partes, es 1 por 100.000, quiere decir a una concentración equivalente a 0.018 miligramos, ¿no? Y cuando se encuentra con mayor concentración, le decíamos la famosa anestesia special, la S, contiene el doble de vasoconstrictor, que decir, estamos hablando de epinefrina, una concentración de vasoconstrictor de 1 sobre 50.000. En el mercado existen 3 presentaciones que no todas vienen al Perú. 1 sobre 100.000, que es la normal, la que la mayoría usamos, 1 sobre 80.000 y 1 sobre 50.000. Entonces hay que echar ojo al cartucho, porque ahí dice específicamente cuál es la cantidad de vasoconstrictor que contiene, ¿no? Lo puede tener en términos de partes, 1 sobre 100.000, 80.000, sobre 50.000, o puede tener en función de la cantidad de miligramos, ¿no? Que pueden ser 0.018 si es 1 sobre 100.000, o 0.018 si es 1 sobre 100.000, y 0.036 si es utilizando 1 sobre 50.000. Acá está. La dosis máxima de adrenalina en un cartucho de anestesia es 0.2 miligramos, eso es decir, 5 cartuchos o 5 tubos de 1 sobre 50.000. Si usamos sobre 100.000, estaríamos hablando de 10 cartuchos, ¿no? Es decir, la dosis, la cantidad máxima de cartuchos que podemos usar en un paciente, ¿cuál es? Según si nos hicieran la pregunta el día de hoy en un examen, la cantidad máxima de cartuchos que podemos utilizar es 10 cartuchos. ¿Quién nos limita? Si es que es lidocaína. No nos limita la lidocaína, nos limita el vasoconstrictor, ¿no? En el caso de la mepidocaína, no tomamos en cuenta el valor del vasoconstrictor porque no tiene vasoconstrictor, solamente tiene, en ese caso, solamente tiene mepidocaína al 3%, pero esta de por sí ya es una solución vasoconstrictora, ¿no? Algunas de las razones de toxicidad no es alergia, estamos hablando de toxicidad, ¿no? A los anestésicos locales, y que comienzan a darse o comienzan a producirse cuando al paciente le aplicamos una cantidad de cartuchos cercana a la que hemos dicho que debemos usar como máximo. Entonces, atención a todas estas complicaciones secundarias, ¿no? O reacciones de toxicidad relacionadas con el uso de anestésicos locales por inyección, ¿no? por infiltración, ¿no? No nos referimos aquí al anestésico local de uso tópico, que es otra cosa, ¿no? En conclusión, esta primera parte, ¿no? Tenemos que recordar que para lograr el éxito en el efecto anestésico, debemos tener en cuenta la concentración del fármaco. Vamos a apagar este micrófono. Todos en un lado, a la izquierda, tienen
el micrófono abierto, lo pueden cerrar, si no también yo lo puedo cerrar, aunque no me gusta mucho, ¿no? Decimos tenemos la concentración del fármaco, en otros también es posible modificar el efecto anestésico por una capacidad de difusión de las moléculas del anestésico. Entonces se refiere a que si el paciente tiene una infección, una inflamación local, el pH de disociación no va a permitir que el 2%, la molécula activa, ¿no?, la parte activa de la anestesia, se separe de su vehículo y puede ingresar a través del canal del sodio y producir el efecto anestésico, ¿no? Eso hemos cansados ejemplos de que no se produce un logro del efecto anestésico cuando no existe esa condición. Eso también va de la mano con el pH de los tejidos, ¿no? Porque si tenemos una infección, una inflamación, el pH disminuye significativamente y entonces pues el efecto anestésico, la molécula no se disocia y por lo tanto no hay efecto anestésico. La mielinización y el diámetro de la fibra se refiere a que hay axones que tienen una capa de mielina más gruesa y otros más delgados, y los que tienen una vaina de mielina más grueso, los axones con vaina de mielina más grueso, lógicamente van a tardar un poco más en que se produzca el efecto anestésico, ¿no? O el efecto de la solución anestésica. Mientras que un axón que tiene una fibra más delgada, al contacto con un volumen de anestesia, se va a producir más rápido el efecto porque es menor el volumen o el grosor, en este caso, de la capa de mielina, ¿no? Los nervios o los axones motores tienen una vaina de mielina más gruesa, ¿no?, a diferencia de los sensitivos que lo tienen un poco más delgada, ¿no? Por eso es que cuando cogemos un instrumento caliente, lo primero que hacemos es gritar, soltar el instrumento y después gritamos, ¿no? Porque la transmisión del impulso nervioso es más rápido en la fibra nerviosa motora que en la fibra nerviosa sensitiva, ¿no? La vascularización va a estar dependiendo básicamente de qué zona vayamos nosotros a anestesiar, ¿no? Hay zonas que son más irrigadas que otras, ¿no? El efecto va a ser más rápido cuanto más irrigación haya, pero también va a ser más fugaz, ¿no? No es lo mismo anestesiar el piso de la boca, donde hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, que anestesiar, por ejemplo, qué sé yo, la zona del incisivo central superior, ¿no?, donde la cortical ósea y la cantidad de vascularización es bastante menor, ¿no?, relativamente menor. La liposolubilidad de las moléculas se refiere a que todas esas sustancias anestésicas, ¿no?, contenidas, el 2%, el 3% o el volumen que sea, de la solución anestésica es liposoluble. Por eso es que ingresa al interior del axón. Si la solución anestésica fuera hidrosoluble, no ingresaría, ¿no? Puede ser lipofóbica. Entonces, para que una solución anestésica, mientras más liposoluble es, va a ser mucho más efectiva. En este caso tenemos que la mepivacaína tiene mayor liposolubilidad, por ejemplo, que la lidocaína, ¿no? Y además también tiene una mayor tendencia a la, ¿cómo se llama? Se me ha ido la palabra, bueno, a que se produzca el efecto de disociación, ¿no? Y finalmente la tendencia de la molécula a ionizar, que está de la mano justamente con esta propiedad. Este es un adelanto de lo que se viene en las próximas semanas, ¿no? Va a ser Odontoflix, es una nueva forma de ver la odontología, más de 1000 videos clínicos en línea, que va a estar pues a disposición pronta, tanto de los odontólogos del Perú como los odontólogos del mundo. Esta es una ventana muy importante que estamos abriendo justamente y que nos va a permitir llegar a más profesionales odontólogos en todo el mundo. Antes de terminar esta primera parte, ¿no?, vamos a abrir el sonido. Le vamos a pedir... Sí, hay una propuesta que todavía se están viendo que en el transcurso de esta semana tiene que definirse. Sí. A ver. Vamos a poner ahorita Entonces, dice acá. No sé si hay alguna pregunta para que pongan aquí, coloquen en el chat, puedan preguntar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, doctor, una pregunta. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, ante todo. Ah, sí, buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Quería hacerle una preguntita. Hace cuenta, me viene a la consulta privada
un paciente que es cardíaco, ¿no? Yo antes le mando al cardiólogo para que me dé su autorización y me pone en su recetario anestesia, lidocaína sin epinefrina. ¿Cuál es lo más recomendable comprar? ¿Comprar esos cartuchitos de anestesia que venden en plástico para nosotros, que viene sin epinefrina, o comprar esos pomitos que dice sin epinefrina y sacar de ahí esa anestesia y colocarlo al paciente? Buena pregunta, Alfredo. En nuestro medio no es común que vendan en cartuchos. Existen, pero no es común que vendan cartuchos de lidocaína sin epinefrina, sin vasoconstrictor. Si logran conseguir, si lo consiguen, utilícenlo. Eso es lo recomendable. Pero si acaso van al mercado, o van a Emancipación, o llaman por teléfono a su proveedor y le dice que no vende en cartuchos la misma solución, lo único que nos queda es ir a la botica y a la farmacia y comprar un frasco de lidocaína al 2% sin vasoconstrictor. Y en ese caso, una buena opción sería comprar una jeringa de 5 centímetros cúbicos, ¿no? Y comprar una aguja descartable, pero muy delgada, ¿no? La más delgada que puedan conseguir, y utilizarla para inyectar la solución anestésica. Otra solución similar sería comprar la misma lidocaína al 2% sin vasoconstrictor en una botica y recargar un cartucho, pero tendrían que aspirar y botar el contenido de su cartucho que tiene lidocaína y aplicarle la nueva, ¿no? Con el riesgo, ojo, parte de la solución anestésica anterior, original, la que sí tiene vasoconstrictor, puede haber quedado en las paredes del cartucho y al final terminen un vasoconstrictor, ¿no? Si vemos el lado positivo, si ocurriera este percance, lo que hace daño en el vasoconstrictor es la cantidad de vasoconstrictor, ¿no? El volumen, la concentración, y no la presencia de la solución. Entonces, si quedara algún rastro también de vasoconstrictor en el cartucho recargado, podría ser utilizado. Pero ojo, yo no estoy diciendo que recarguen sus cartuchos y los tengan guardaditos para cuando venga el paciente, eso no. Es un crimen. Lo que estoy diciendo es que en casos que requieran, coloque usar por recomendación de su médico una anestesia sin vasoconstrictor, o compran el cartucho, si lo consiguen, ya con al 2% sin vasoconstrictor, o recargan un cartucho inmediatamente en ese momento, ¿no? Estoy en contra de recargar los cartuchos y he visto en la universidad un montón de problemas, más de uno, porque a veces no solo recargan y guardan el vasoconstrictor, la anestesia, sino a veces recargan el cartucho con hipoclorito de sodio y después se olvidan y le aplican, le inyectan, mejor dicho, a la mucosa el cartucho con hipoclorito y se produce una severa... Pero voy a escuchar esto. Gracias, Alfredo, por la pregunta, ¿no? Doctor, ¿y podría usar mi bebé en vasoconstricción? ¿Perdón? Bien, Alfredo, si me pudiera poner la pregunta en los comentarios en el chat, porque se está superponiendo la opinión de los doctores. Gracias. Es una pregunta del doctor Javier Ríos. Buenos días, Javier. Dice, hace tiempo tuve una experiencia, se desmayaron 2 pacientes después de la anestesia, la presunción fue que fue por ansiedad. Aparte de otra explicación aparentemente sanos, bueno, si el paciente tuvo un desmayo, ¿no? Y después de algunos minutos por diferentes estímulos o posición de Trendelenburg o por inhalación de una sustancia irritante como el alcohol para que estimule directamente la fosa craneal anterior, hizo de que el paciente se levantara. Ese paciente no tuvo ningún problema alérgico, lo único que tenía es una ansiedad extrema, ¿no? Y lo único el mejor ansiolítico que puede haber en el consultorio es el dentista, ¿no? Esa es una apreciación. Proceso vagal, sí, es un proceso vagal, no es un proceso alérgico, es un vagal. ¿Tiene alguna contraindicación de uso de articaína? Bueno, todos los medicamentos son sustancias que no son naturales. Todo lo que no es natural puede producir teóricamente algún problema. Entonces, sea la articaína, sea la lidocaína, no existe ningún medicamento mágico, ¿no? Todos los medicamentos, todo lo que tomamos potencialmente puede producir algún trastorno, sea en ortopediatría, sea en, ¿cómo se llama?, en cualquier rama de la profesión. Pero en ortopediatría sí hay que tener en cuenta, ojo, de repente si eso va a la pregunta, hay medicamentos que no podemos usar en niños menores de 2 años, ¿no?
Por ejemplo, se me viene a la mente la arnicaína, ¿no? Se me viene a la mente... si pudieran bajar su volumen, por favor. Se me viene a la mente también la clindamicina, ¿no? O sea, hay medicamentos que no podemos usar, que no están permitidos en niños menores de edad, ¿no? A ver, dime nomás, dime. ¿Dónde lo agrego? Ya ha buscado. No. Ya, pero ya lo tienes grabado ahí. Ya está silenciado. Entonces, dice, doctor, ¿a qué compuesto de la anestesia se hace alergia? Todo lo que no sea natural es susceptible de producir alergia. Todo en absoluto. No hay medicamento que sea inocuo, no existe, ¿no? Todos los medicamentos, por si acaso, tienen reportes en algún punto de la literatura donde han producido la muerte. No existe ningún medicamento que esté libre de haber producido en alguna oportunidad la muerte del paciente por alergia. Pero eso no significa que no usemos los medicamentos con mucho cuidado, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo tema corto, ¿no? Porque me parece interesante ir avanzando, ¿no? Vamos a hacer el segundo punto, reacciones de hipersensibilidad, que también es un tema bastante común en nuestra práctica profesional, ¿no? Ahí está, vamos a poner entonces. Acá estamos. Listo, ahora sí estamos. Reacciones de hipersensibilidad. Vamos a ver esto de una manera muy sencilla, ¿no? Las reacciones de hipersensibilidad, ¿no?, como ustedes saben, son aquellas en las cuales se produce una respuesta antígeno-anticuerpo demasiado intensa, ¿no? Es una de las, ¿no? Sea por la reacción misma del alergeno que va a estimular a una reacción muy intensa, o sea que se produzca, como también hay otro tipo de reacción de hipersensibilidad que es mediada por exceso de complementos que se llama reacción tipo Artus. Vamos a ver si hay alguien más que esté. Ya está. Según la clasificación de Jolly-Combs, ¿no? Acá tenemos la clasificación de Jolly-Combs, tenemos nosotros 4 tipos de reacciones alérgicas, ¿no? Las reacciones alérgicas tipo 1 y la de tipo 3 son las que nos interesan en ontología, porque están relacionadas con reacciones de anafilaxia y están relacionadas en el caso 3 con una reacción tipo Artus. Entonces, aquí a la derecha, por ejemplo, vemos una reacción tipo Artus, ¿no? La reacción tipo Artus es una reacción producida por un exceso de complemento, ¿no? En este caso, lo que se... Sí, yo lo he visto, que está bien, te dije. Espera un segundito. Ya, ok. Ya. No me ha llegado. Fidelia, _. Por favor, si pudieran alejarse del micrófono, ya está, gracias. Entonces, la reacción tipo Artus, como se ve acá, se caracteriza por una necrosis local, ¿no? Se produce la muerte del tejido y el único tratamiento que se debe hacer es lavar, ¿no?, con solución fisiológica y nada más, porque el medicamento, la naturaleza, el organismo lo que va a hacer es curar espontáneamente estas necrosis que pueden ser tan pequeñas como se ve a la derecha, una lesión puntiforme en el sitio exacto donde se produjo la inoculación, la inyección anestésica, puede ser mediana como en este caso, o puede ser tan grande como extenderse a toda la maxila, a toda la mandíbula, ¿no? Puede ser inmensamente grande. Se produce solamente en la mucosa, es decir, en la zona de contacto directo con la solución, ¿no? Tenemos otro caso también de necrosis, ¿no?, producida por una reacción tipo Artus, ¿no? La característica es que hemos aplicado anestesia e inmediatamente se ha producido. Ahí está, ya apareció la sala. Y la reacción tipo Artus, entonces es una reacción local, no merita ningún tipo de tratamiento. Diferente a las reacciones de hipersensibilidad mediadas por antígeno anticuerpo, ¿no? Las que pueden producir incluso una patología
llamada shock anafiláctico. En este caso, por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad producidas por un exceso de reacción antígeno-anticuerpo, de acuerdo a la intensidad, a la velocidad en que se produzca, pueden denominarse respuesta inmediata, mediata o tardía, ¿no? La tardía es aquella llamada urticaria, donde aparece un rasgo cutáneo, el paciente comienza a presentar escozor, ¿no? Y un escozor tan intenso que produce ardor, que se acompaña, perdón, de ardor, que se conoce con el nombre de prurito, ¿no? Y que no es más que una reacción cutánea que amerita un tratamiento con antihistamínico, ¿no? En la reacción inmediata más bien hay otro tipo de problemas, ¿no? Acá está un rash cutáneo. Son fotografías de mis pacientes, ¿no? A mí me gusta aprender solo fotografías de mis casos clínicos. Después de 30 y tantos años, 34, 35, perdón, son 20, casi, bueno, no me acuerdo cuántos años, 29, 20, 33 años de experiencia profesional. Realmente hay cosas asombrosas que uno ha visto, ¿no? Y que a veces nos ha faltado tiempo o no nos ha faltado la cámara fotográfica para poderlo documentar. Este es un paciente que tuvo una alergia a la penicilina, ¿no? Fue una medicación postoperatoria y el paciente terminó con un rash. Voy a colocar con el puntero aquí, ¿no? Donde hay una lesión pequeña, ¿no? De color blanquecino, elevada, aunque acá no se ve, es una imagen plana, es una lesión elevada que contiene un líquido, ¿no? Esta es una vesícula. Cuando el contenido líquido es más grande se le llama ampolla, ¿no? Pero la ampolla o la vesícula son colecciones de líquido tisular por diferentes reacciones alérgicas, enfermedades autoinmunes, etcétera, ¿no? O infecciones virales locales. En este caso, la vesícula, después de algunos minutos, perdón, la vesícula se acompaña de un endurecimiento de la base que se conoce con el nombre de pápula. Entonces, las lesiones papulares y vesiculares, que son múltiples y se pueden diseminar a una parte del cuerpo, toda la parte del cuerpo en general, se le conoce con el nombre de, se le conoce con el nombre de urticaria, ¿no? Entonces, la urticaria, de acuerdo a su intensidad, también va a meritar un tratamiento con antihistamínicos por vía oral o vía intramuscular, que va a depender de cuán intensa es la reacción, ¿no? Si todo el cuerpo, pues lógicamente, está lleno de roncha, lleno de vesícula, lleno de pápulas, si el paciente está desesperado ¿cómo se llama? Por la picazón, siente una sensación de calor que no es fiebre, toma la temperatura, no hay fiebre, es la sensación, la percepción de calor, y un ardor insoportable, pues lógicamente la medicación va a tener que ser con antihistamínicos, no clorfeniramina, una ampolla de 10 miligramos cada 8 horas, ¿no? Si en caso no fuera tan intensa la respuesta alérgica, entonces la medicación sería también igual, ¿no? Sería la clorfeniramina, o sea, el cloroalergán o el clorotimetón o sus equivalentes, una dosis de una tableta cada 8 horas, ¿no? Y tanto la tableta como la ampolla va a depender su duración de acuerdo al tiempo que tarde en desaparecer del problema, ¿no? Una vez que pasa el cuadro agudo intenso, pues se puede cambiar la vía intramuscular a la vía oral, ¿no? Y si empezamos con la vía oral, pues tendrá que continuar con la vía oral hasta el final, ¿no? Hasta el fin, o sea, hasta que desaparezca todo el cuadro clínico visible, ¿no? Ese es lo mínimo, ese es lo correcto, ¿no? Vemos de cerca en otro paciente, en la región cervical, un paciente también alérgico a la penicilina, y acá sí se ven claramente, ¿no? Se ve la colección o el contenido de líquido tisular. Esta es una vesícula. Si lo pudiéramos palpar, sentiríamos que esta es una lesión dura en su base, es una pápula. Pápula es porque tiene el aspecto de una papa. Acá también vemos pápulas múltiples, ¿no? Que se acompañan de escozor y en algunos casos de prurito, ¿no? Cuando se acompaña de un enrojecimiento intenso se le llama roncha, ¿no? Este es el mismo paciente con una vista un poco más alejada, ¿no? En este caso, el rash cutáneo se extendió a la región cutánea y a la región cervical. En este otro caso, ¿no? Vemos, aunque está un poco brilloso el rostro, es una paciente de más de 40 años, ¿no? Y que de pronto presenta este tipo de lesiones papulares, vesiculares a lo largo de la cara y a lo largo del cuello, ¿no? A esta paciente se le hizo una cirugía de injerto, me acuerdo, hacía muchos años, y vino no con un acné, ¿no? La gente riéndose dice, doctor, mire, tengo 40 y tantos años y otra vez me ha aparecido acné, ¿no? Ese es acné, ese es una urticaria, es una reacción alérgica, y tenemos que solucionarlo eso con un tratamiento de antihistamínicos de manera urgente, ¿no? Vemos una vista frontal del rostro de la paciente,
la urticaria se extendió en toda la región facial. Entonces, otro paciente, a quien presentó una alergia a los AINES, y vemos que él tuvo este problema, esta urticaria, a nivel de todos los brazos, ¿no? La picazón, según me refiero, era insoportable, y ya después de la medicación, en este caso solamente por vía oral, fue suficiente para revertir el cuadro, ¿no? Lo que nos interesa es la forma de manejar. Este es otro de mis pacientes. También un rasgo cutáneo a nivel de los brazos, ¿no? Una foto muy interesante, se ven las pápulas con ronchas y algunas vesículas diseminadas a lo largo del brazo, ¿no? Del brazo del paciente. Entonces, como repito, como dije hace un minuto, estos no son fotografías de libros, son pacientes de la vida real, ¿no? Es una paciente que tuvo muchísima mala suerte, ¿no? Empezó, se le conoció, yo la conocí porque le habían hecho un intento de extracción de una tercera molar, se complicaron y quedó la raíz, ahí la conocí a la señora, se le produjo una infección, se solucionó una infección, se hizo la extracción, después se complicó con una alveolitis, con un hematoma, después de ahí se produjo una alveolitis seca, y finalmente se le produjo un rash, ¿no? Ahí se ve el enrojecimiento en la parte cervical, pues ya está en la etapa terminal del proceso alérgico. También el manejo fue solamente con clorfeniramina por vía oral, ¿no? Este es otro paciente, Kelly, no es ninguno de la doctora que estaba por ahí, la doctora Kelly, ¿no? Es una paciente que también después de hacer un tratamiento con postoperatorio, el paciente presentó alergia a la ampicilina, fue en ese entonces, ¿no? Ahí vemos la etapa final donde ya la roncha está en proceso de desaparición, ¿no? De borramiento. ¿No? Es una etapa tardía, ¿no? El paciente después de una semana viene y me dice, doctor, ¿y esto a qué se debe? Le explico que eso fue debido a una reacción alérgica, una urticaria, una reacción producida por una reacción, ¿se acuerdan? Lo que dijimos, una reacción tipo 1, ¿no? Según la clasificación de Hell y Combs, ¿no? Una respuesta tardía, en este caso, ¿no? En otros casos, vemos un paciente que él sabía que era alérgico a la pasta dental y vino a la consulta y dijo, doctor, como un ingeniero, recuerdo, ¿no? Una bellísima persona, me dice, doctor, ¿cómo tenía que venir a hacerme un tratamiento, un control con usted? Pero no podía pues venir con la boca sucia, así que me puse la pasta dental y sin darme cuenta me acordé que yo soy alérgico a la pasta dental. No digo la marca para que no vayan a pensar que estoy en contra de alguna de las marcas, ¿no? De dentífrico, de pasta dental. Pero como preguntó alguien por ahí en el chat, ¿no? Todo medicamento, toda sustancia que se use en el paciente, en la persona, es susceptible de producir una reacción alérgica. Y la pregunta es si la pasta dental es un medicamento. Claro que es un medicamento tópico, pero es un medicamento. Entonces a este paciente se le produjo otro tipo de problema. Aquí vemos una alergia al acrílico, ¿no? Paciente a quien se le hizo una cirugía, ¿no? y se le produjo una reacción alérgica. Pero vamos, creo que se ha ido la imagen. Acá estamos, acá está, disculpen, se había ido la imagen. Estábamos en esta diapositiva. Ya está. ¿No? Porque la anterior, cuando se cortó, fue una reacción alérgica, se ha producido una erosión. Ustedes ven aquí una erosión, aquí se ve toda la erosión, pero una ulceración, ¿no? Porque se produjo primero vesículas y después se produjo unas ampollas en todo el labio. Después tenemos otro paciente a quien le hicimos una cirugía de extracciones dentarias, se le puso una prótesis inmediata, ¿no? Y el acrílico, por alguna razón, produjo una reacción alérgica, ¿no? Puede haber sido una alergia directa al medicamento, ¿no? Puede haberse tratado también, vamos a prender el chat, ahí está. Puede también que el técnico en su laboratorio no hizo un buen hervido del acrílico termocurable. Imagínense si hacemos una prótesis acrílica con acrílico rápido, ¿no? Otro paciente, me lo mandaron por WhatsApp, ¿no? Me dice, doctor, mi paciente tiene esta lesión y ¿qué problemas tiene? Has tenido tuvo una especie de aftas grandes, ¿no? No son aftas grandes, es el lenguaje del paciente. Lo que tuvo el paciente en este caso fue una reacción alérgica con múltiples ampollas que después se abrieron, ¿no? Y se produjo una ulceración con un intenso dolor, ¿no?
En este caso también, al parecer, ¿cómo se llama? El causante fue una sustancia tópica. La paciente aducía que era alérgica a algunos tipos, algunas marcas de lápiz labial, ¿no? Entonces acá también hay otro tema, ¿no? Todo lo que en este caso es un cosmético, una alergia a un cosmético. Acá tenemos otro caso. Esta es la receta con la que vino el paciente, ¿no? Ahí dice alergia al colutorio, ¿no? El paciente recibió un tratamiento odontológico convencional, ¿no? Y dentro de una de las cosas la paciente refería, referir en un caso ya que tenía algún tiempo, porque hay medicamentos como el lincomicina que ya no se vende, que él le había tomado ya anteriormente lincomicina y que no había tenido ningún problema, pero a partir del uso del uso de esta receta, pues tuvo que tomarla, ¿no? Y después de hacer ciertas deducciones, ¿no? Llegamos a la conclusión que no podíamos determinar pues, cuál era el causante en realidad, ¿no? O el medicamento, porque hasta incluso el colutorio podría ser causante de esta reacción alérgica, ¿no? ¿Y por qué le echaríamos la culpa, o podemos echarle también la culpa al colutorio? Porque la reacción que ha tenido es localizada, ¿no? De todas maneras, hay casos en los cuales nunca vamos a llegar a saber efectivamente cuál ha sido el agente causante, ¿no? Pero se trata de una alergia tipo urticaria. En este caso, estamos viendo ya un cuadro alérgico más severo, ¿no? Esto se le llama edema angioneurótico, ¿no? Se le llama edema de Quink, ¿no? Porque el doctor Quink describió una forma de edema de este tipo en la cual se producía la patología solo a nivel de la cara y el cuello, ¿no? Entonces, lo que sucedía es que al producirse solamente en la cara y el cuello, ¿ya? Como estamos pasando, disculpen, estoy pasando la imagen también por Facebook, ¿no? Como se produce un edema generalizado, este edema generalizado puede ocurrir a nivel de la glotis y producir la muerte por asfixia del paciente. Esto fue descrito por Quink, ¿no? Pues se llama edema de Quink, pero ahora se le llama simplemente edema angioneurótico. Aquí el tratamiento de urgencia es el uso de corticoides, ¿no? Para disminuir inmediatamente el edema a nivel de la glotis, ¿no? Para evitar justamente mayor daño a nivel de la glotis y producir una muerte por asfixia del paciente. Y el tratamiento por antihistamínicos es un tratamiento complementario. Finalmente, el mayor problema de una reacción alérgica tipo 1 pues, se llama, para nosotros en odontología, se llama shock anafiláctico, ¿no? ¿Y qué cosa es un shock? Un shock es, como se ve aquí, a nivel de la microcirculación sanguínea, donde una metarteriola lleva su contenido sanguíneo y lleva la oxigenación, el oxígeno a los tejidos, ¿no? Y una vez que estos tejidos, esta sangre se desoxigena, vuelve al sistema venular, al sistema venoso, donde se encuentran los 2/3, ojo, es una pregunta de examen, donde se encuentra la sangre del paciente, se encuentra 2/3 en el sistema venoso, se encuentra 1/3 en el sistema arterial, ¿no? Y cuando las arteriolas metarteriolas llevan su volumen sanguíneo, pues tiene que haber una regulación, porque si no hubiese una regulación, pues el volumen de sangre estaría el 50% en ambos lados, tanto arterial como venoso. Entonces, quienes producen esta regulación son los shunts, ¿no? O también llamadas, pues, se me dio el nombre, bueno, los shunts capilares, ¿no? Que producen una regulación del flujo venoso y arterial. ¿Para qué? Para que se produzca, se mantenga este desequilibrio natural, o válvula, es una válvula, ¿no? Válvula, se produzca este equilibrio. Entonces, el volumen sanguíneo está regulado, en el caso de la válvula o shunt precapilar y postcapilar, por el sistema neurovegetativo vago, ¿no? El sistema del vago, el sistema neurovegetativo es simpático, perdón, ¿no? Donde el nervio vago es uno de los mejores representantes, uno de sus representantes. La sustancia que permite la autorregulación del sistema simpático es la adrenalina. Entonces, una alteración en la concentración de adrenalina debido a un proceso alérgico trae como consecuencia un desequilibrio de la contracción del shunt precapilar y postcapilar. Presten atención, voy a adelantar la diapositiva, no es la misma. Aquí el shunt precapilar está abierto mínimamente y el postcapilar está más abierto.
Y cuando ocurre un shock, ocurre por algunos segundos el efecto contrario, o sea, el shunt precapilar se abre y el shunt postcapilar se cierra. No es que se cierre, pero disminuye significativamente de luz, la luz de los vasos sanguíneos. Esto trae consigo que el volumen de sangre quede atrapado en cada uno de los millones de capilares, es decir, que atrapado en el sistema capilar, a nivel de la microcirculación capilar. El resultado es que produciéndose una retención irregular, ¿no?, de sangre a nivel de los capilares, la sangre total deja de circular. Es decir, el paciente sigue teniendo sus 6 o 5 litros de sangre, pero al no circular existe menor volumen de sangre y se produce por ende, se produce por tanto una hipotensión en el paciente. Luego que se produce la hipotensión, una vez que se produce la hipotensión, acá está, disminución de volumen circulante, ese es el inicio del shock, se produce una hipotensión y el corazón tiene que tratar de bombear la sangre más rápido para compensar esa hipotensión. Por lo tanto, se produce una taquicardia. A nivel de la microcirculación sanguínea, se produce un fenómeno que vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿no? Después volvemos a la anterior. ¿Qué pasa a nivel de la célula? El interior de la célula necesita sangre, no por la sangre, necesita sangre, lo que necesita es oxígeno, para producir la energía a nivel del ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs es un sistema, un microsistema en el cual el uso de 2 ATPs permite lograr finalmente 36 ATP que se va a utilizar como consumo de energía posteriormente en todas las funciones del organismo. Y la vía glicolítica, que es una vía alternativa en la cual con la inversión de 2 ATPs, ¿no?, se llegan a conseguir 4 ATPs, es decir, se llega a conseguir finalmente un saldo positivo de 2 ATPs, ¿no? ¿Cuál es el significado de este proceso? Que cuando la célula recibe poco oxígeno, volvemos al anterior, ¿no?, cuando recibe poco oxígeno, ¿por qué? Porque la sangre se ha quedado acumulada acá a nivel de la microcirculación, la célula va a entrar en una situación que se llama acidosis, ¿no?, láctica. ¿Por qué? Porque a nivel de todos los tejidos, todos en general, se va a producir una serie de desechos como consecuencia del ciclo Krebs. Y una de las sustancias que se produce es el ácido láctico, ¿no? La acumulación excesiva de ácido láctico se le conoce con el nombre de acidosis láctica. Entonces, esa acidosis láctica, traducida a nivel del sistema muscular, va a producir cansancio. Entonces, el paciente con shock, ¿qué siente? Siente cansancio, siente que se desvanece, siente que le falta fuerzas, ¿no? Esa es la razón. Y el sistema y el organismo lo que hace es tratar de que si existe una acidosis, falta oxígeno a nivel del músculo, le daremos pues en primer lugar preferencia a los músculos que son más importantes para el organismo. Entonces la sangre comienza a concentrarse en las células, fibras musculares que son más importantes. Tenemos 3 tipos de fibras, ¿no? Las fibras cardíacas, las fibras del sistema esquelético y las fibras autónomas, ¿no? En esos tres sentidos, ¿no?, las fibras musculares del sistema esquelético son las primeras que se reciben poco oxígeno y el paciente siente cansancio. Después comienza a hacer mella en los músculos del sistema neurovegetativo, ¿no? Es en los músculos, en el sistema muscular liso. Y en el sistema muscular liso, si nos vamos al pulmón, si nos vamos a los bronquios, recordemos por un momento el coronavirus, ¿qué cosa es lo que sucede? Al producirse una acidosis láctica, los músculos de la respiración o que participan en el acto de la respiración no se contraen de manera adecuada. Entonces el paciente quiere aspirar aire y no puede, quiere expeler aire y no puede. A esa respiración rápida, ¿no?, rápida pero superficial, se le conoce con el nombre de disnea. Disnea pregunta al examen, ¿no? ¿Y cómo se llama entonces a la aceleración de la frecuencia respiratoria? Se le llama polipnia. Poli, muchos, nea, con P, no PN, nea, respiración, muchas respiraciones. Apnea, cuando no respira el paciente, ¿no? Polipnia, cuando respira demasiada frecuencia respiratoria, y disnea, ¿no?, disnea, cuando la respiración es rápida pero superficial. Entonces, al ser superficial, no absorbe el suficiente oxígeno y entramos en un círculo vicioso, ¿no? El paciente está con taquicardia, está con acidosis láctica, se produce hiperventilación superficial, o sea, disnea, y eso no es suficiente para que el paciente pueda tener una oxigenación adecuada. Finalmente, es el músculo, y además también el organismo comienza a retener líquidos porque necesita líquido, hay menor volumen circulante, y se ha producido un shock, ¿no?
Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que la consecuencia final de toda esta acidosis va a ser que el último músculo o el último grupo de músculos que nos queda activos, que son los músculos o las fibras musculares cardíacas, terminen siendo afectadas. Cuando la célula cardíaca entra en acidosis, inicialmente se produce una bradicardia. La bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca. En este caso, no en todos, en este caso es producido por una acidosis láctica del músculo cardíaco. Y cuando ese músculo cardíaco finalmente no recibe oxígeno o no lo recibe de manera mínima suficiente, se paraliza y se produce un paro cardíaco, que puede terminar o no con la muerte del paciente. Entonces, todo eso se le conoce como fisiopatología del shock. Todos los shocks tienen estas características, ¿no? Todos los shocks que se llaman shocks secundarios. Los shocks secundarios, los shocks primarios. Los shocks primarios son aquellos que se producen como consecuencia de un desequilibrio interno. Los shocks secundarios son aquellos que se producen por un desequilibrio o causa externa. El único shock, el shock secundario, o sea, producido por causas externas, es el shock hipovolémico, que es producido como consecuencia de una quemadura extensa o es producido por un sangrado extenso. En ambos casos, la causa es una causa externa que produce directamente la pérdida de fluidos en el organismo del paciente y el paciente desarrolla similarmente un shock, ¿no? Pero en el caso de los shocks primarios se produce todo este proceso, todo este problema por un trastorno de la microcirculación sanguínea. Entonces los shocks primarios se producen por un desequilibrio de la circulación, de la microcirculación sanguínea, y los shocks secundarios se producen como consecuencia de un traumatismo externo o una infección generalizada o una quemadura extensa. Ya está. Tratamiento, uno de los tratamientos, no es el único para el shock primario, es la posición de Trendelenburg, dependiendo del tipo de shock, y para el secundario es reponer los fluidos, pero además, cuando el paciente ya se encuentra en estado de shock, lo que tenemos que hacer es volver a regularizar la microcirculación sanguínea. ¿Quién se encarga de regular la microcirculación sanguínea? La adrenalina. Entonces, la adrenalina es el tratamiento, es el único tratamiento que va a permitir salvar la vida del paciente porque va a permitir que esta microcirculación sanguínea vuelva a la normalidad. Es el único medicamento. Y si en caso el shock ha sido producido por una anafilaxia, entonces habrá que añadirle un antihistamínico. Y para terminar, ¿no?, ¿cómo tenemos que utilizar la adrenalina? No aplicamos la adrenalina de manera directa en el paciente. Eso puede producir una taquicardia, puede producir la muerte del paciente, por otra razón, otras causas. Lo que tenemos que hacer es hacer un preparado, ¿no?, mezclando, o combinando, perdón, 1 centímetro cúbico, perdón, 0.5 centímetros cúbicos de adrenalina, ¿no?, 0.5 en una solución de 10 centímetros cúbicos de suero fisiológico. Esa mezcla, esa combinación, perdón, aplicarla en el paciente dependiendo de su edad. De esta dilución que hemos obtenido, ¿no?, 10 mililitros más 0.5 dan 10.5 mililitros, de esta dilución tenemos que administrar solo 0.15 mililitros a un niño de 2 a 6 años, solo una dosis de 0.2 mililitros si el niño tiene de 6 a 12 años, y una o varias aplicaciones de esta dilución cuando el paciente es adulto, 0.3 a 0.5, cada 10 o 15 minutos hasta un máximo de 2 mililitros o 2 centímetros cúbicos. Si el paciente, niño de 2 a 6, no sale del cuadro con 0.15 mililitros, si el paciente de 6 a 12 recibió su dosis única permisible de 0.2, o si es adulto recibió hasta sus 2 centímetros cúbicos máximo y no sale del cuadro, lo único que cabe es aplicar el protocolo del RCP, que es ya materia de otra conversación, ¿no? Lo importante es que hemos definido claramente los diferentes tipos de reacciones alérgicas, ¿no?, producidas, en este caso, como consecuencia de una reacción tipo 1, ¿no?, una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Tenemos, entonces, para resumir esta segunda parte, que existen dos tipos de reacciones de hipersensibilidad. Una tipo 1,
que puede llegar a la anafilaxia, o puede ser una urticaria, puede ser un edema neurótico, o una reacción de hipersensibilidad tipo 3, en la cual se produce en nuestro caso una reacción tipo Artus, o una necrosis local que va a regenerarse por sí misma sin ningún tipo de medicamento. Entonces, nuevamente vamos a pedir que hagan sus preguntas a través del chat, ¿no? Para responder a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Hacer lo que normalmente No sé si hay alguna pregunta. Buenas tardes, dice Galaxy 6. Para la próxima, más bien, le voy a pedir, por favor, que cuando ingresen coloquen su nombre para saber con quién tenemos el gusto de estar conversando, ¿no? De no haber ninguna pregunta, simplemente quería agradecerles. Acá está una pregunta: ¿cuáles son los antihistamínicos? Ha venido en modo retro las preguntas. Dice: ¿cuáles son los antihistamínicos más usados? Bueno, el más recomendable es la clorfeniramina, nuestro famoso y recordado clorotrimetón o cloroalergán, ¿no? Son los antihistamínicos más antiguos de primera generación, pero siguen siendo los más eficaces realmente para estos problemas, ¿no? En contra del corticoide, es suficiente con utilizar dexametasona, es el más inocuo de todos los corticoides que existen, y la dosis suficiente será pues, de 4 miligramos, ¿no? En este caso por vía intramuscular o por vía endovenosa, ¿no? En caso de urgencia por vía subcutánea o sublingual, dependiendo de cuál sea la experiencia que tenga el profesional para utilizar tal vía de administración, ¿no? Doctor, una duda: al colocar mucha solución anestésica en el paladar puedo causar necrosis. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Muy excelente pregunta de Gabriela Galindo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Dice, si he mostrado casos de relaciones tipo Artus, ¿no? ¿Cómo diferencio yo con una isquemia extrema producida por la anestesia? La diferencia es que la solución anestésica puesta en exceso, una isquemia, va a producir necrosis después de minutos u horas, ¿no? En cambio, la reacción tipo Artus es así, inmediata, ¿no? Es cosa de segundos, ¿no? Ni bien han terminado de aplicar la solución anestésica, se produce la necrosis. Esa es la diferencia. Si se produce una necrosis por una u otra razón, no hay más que esperar que el organismo haga su trabajo. Y si hay que esperar que el organismo haga su trabajo, habrá que lavar la lesión y simplemente esperar que el tejido se vaya cicatrizando por sí mismo. No necesitan de ningún tipo de tratamientos. En pacientes con insuficiencia renal, ¿cuál es el esquema ontológico de aplicación de corticoides? Bueno, no debemos aplicar corticoides, evidentemente, en una insuficiencia renal, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si el paciente sufre una reacción alérgica tipo 1, ¿no? Y el cuadro es tan rápido como un edema neurótico y el paciente se hincha y puede haber riesgo de que se edematice la glotis, tenemos que poner en la balanza, ¿no? Si le aplicamos el corticoide, lógicamente puede ocurrir de que se complique su cuadro de insuficiencia renal, pero se va a morir, ¿no? Se va a morir o se puede morir por asfixia. Entonces tenemos que poner en la balanza. Y estos chicos, porque la mayoría de los que están escuchando en este momento son jóvenes, ¿no? A veces tenemos que poner sobre la balanza. Todo lo que está en el libro es una literatura, pero depende del criterio clínico de cada uno de ustedes el que pueda utilizarse o no tal o cual medicamento, ¿no? La vía de aplicación, de administración, etc. No se confíen, no sigan al pie de la letra lo que dicen los gurús, ¿no? Los gurús de la medicina. Nadie es gurú de la medicina, ¿no? Son recomendaciones, son sugerencias para que cada uno de ustedes, de acuerdo a su criterio clínico y de acuerdo a lo que tenga el paciente en ese momento, puedan ustedes administrar, ¿no? Finalmente, el doctor Juan Astonita. Juan, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los tipos de anestésicos que debemos tener con más frecuencia en el consultorio? Se referirá seguramente el doctor a los de emergencia. Tenemos que tener adrenalina, tenemos que tener nuestro antihistamínico, nuestra clorfeniramina, tenemos que tener nifedipina sublingual, ¿no? Tenemos que tener una o dos jeringas descartables de 5 centímetros cúbicos, tenemos que tener una o dos jeringas descartables de tuberculina, si vamos a aplicar algunos de estos medicamentos por vía subcutánea, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener siempre a la mano, y nuestro tensiómetro siempre disponible, ¿no? De ser posible, el tensiómetro de mercurio, que es mucho más confiable, mucho más exacto para hacer la medición, ¿no? Doctor, buenas tardes. En caso contrario que el paciente muestre un aumento en la frecuencia cardíaca,
preocupante cómo debemos proceder. Bueno, el aumento de la frecuencia cardíaca puede ser de múltiples razones, desde una ansiedad hasta una reacción de toxicidad. Puede producirse también como consecuencia del inicio de una reacción alérgica. En realidad, el aumento de la frecuencia cardíaca es solamente un signo y un síntoma, ¿no? Es las dos cosas. Es un síntoma porque el paciente lo siente que se le sale el corazón, esa es la expresión del paciente, y es un signo porque lo podemos medir con el estetoscopio, ¿no? O con el pulso. También tener en cuenta en el caso del pulso, si el paciente está con un shock, no va a tener pulso radial, hay que tomar el pulso carotidio. Dice, doctor, ¿en qué caso? Entonces, para terminar, redondear la pregunta, dice, en caso de que el paciente muestre un aumento de la frecuencia cardíaca, habrá que preguntarnos en ese momento por qué el paciente tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? La causa es lo que va a determinar la conducta que vamos a hacer. Si el paciente llegó ansioso extremadamente y nos está manejando en cierta forma, lo que hay que darle es tranquilidad, ¿no? Ponerlo en posición de Trendelenburg, darle algo que pueda estimular a la corteza cerebral, caso de un café si estuviéramos en invierno, caso de oler alcohol si estuviéramos en cualquier época, ¿no? Si en caso de la reacción es producida por un exceso de cartucho, porque no nos hemos dado cuenta, hemos puesto cartucho tras cartucho, hemos hecho una rehabilitación amplia, hemos puesto 10 cartuchos, se nos pasó la mano y estamos en el número 12, eso es la causa, que tome líquidos, ¿no? Simplemente que orine lo más rápido posible, para que pueda producirse la eliminación de esa sustancia, ¿no? Pero en realidad va a depender mucho de la causa. Doctor, si un shock se produce en una mujer gestante, se produce igual a un adulto normal, claro. Ahí es la vida de la mamá, es la vida de la gestante, pero no podemos dudar, ¿no? Por eso quienes hemos estudiado RCP, ¿no? Como capacitadores, una de las primeras cosas que nos enseñaron, y se los decía a los chicos cuando estaban en la universidad, el protocolo de RCP no es un protocolo para inteligentes, es un protocolo para obedientes, ¿no? No es para inteligentes porque no hay nada que pensar, simplemente hay que actuar. Por eso es un protocolo para inteligentes, para obedientes. Tenemos de obedecer al pie de la letra el protocolo del RCP, ¿no? Ahora que estamos tan de moda los aeropuertos, que ya están cerrados en cualquier sitio, tenemos que estar nosotros preparados para hacer la maniobra del RCP. No en todos los lugares existe un desfibrilador, ¿no? Quisiéramos tener todos, ¿no? Entonces, pero la maniobra del RCP sí tenemos que tenerla mucho en cuenta, ¿no? Tenemos que tener nuestra máscara AMBU, porque ya de más está decir, en esta época del coronavirus no vamos a darle respiración boca a boca al paciente. Doctores, en caso de que necesitemos adrenalina, tiene que ver por ser volviendo venoso, eso depende de la intensidad del cuadro, ¿no? No es lo mismo que el paciente esté con shock anafiláctico, que el paciente esté con una lipotimia, o que el paciente esté con una, no sé, ¿no? Le va a depender mucho de eso, ¿no? La vía endovenosa no la manejamos a veces al dedillo, los odontólogos, para nosotros es más rápida la vía sublingual, ¿no? Es decir, colocar la adrenalina o la dilución de la adrenalina en el piso de la boca, tal cual estuviéramos anestesiando. Doctor, ese tipo de alergia, dice, ¿qué tipos de alergia podemos tratar y cuál podemos derivar? Bueno, si está con un shock anafiláctico no hay tiempo para derivarlo, ¿no? Definitivamente no hay tiempo para derivar. Si nosotros hemos sido los causantes, entre comillas, buenamente, de la urticaria, nosotros no podemos manejar la urticaria, le damos su antihistamínico por vía oral o por vía intramuscular y solucionamos el problema. Si el problema es una reacción tipo edema neurótico, le daremos el antihistamínico, le daremos el corticoide, pero ese sí tenemos que derivarlo porque podría tener una obstrucción de la vía aérea y podría requerir una intubación endotraqueal y eso no lo podemos manejar de manera ambulatoria. Y si es un shock anafiláctico hay que cruzar los dedos porque según los intensivistas, el paciente que presenta shock anafiláctico a veces no permite el tiempo suficiente ni siquiera para tomarle la presión arterial. Bueno, estimados amigos, colegas, futuros colegas, vamos a dejar entrar por una cuestión de amistad a una persona más, ¿no? Ya estamos en la salida. Solamente quería agradecerles a todos ustedes, ¿no? Vamos a prender el
Solamente quería agradecerles a todos ustedes por la oportunidad y estaremos pronto mostrando por... No puedo dar la mano.